Romanos 8, 18 al 24. Recuerden que me van a estar ayudando a leer las citas bíblicas. Hay mucha Biblia. Los que no traigan Biblia no se preocupe, solamente escuche la palabra de Dios. Romanos 8, 18 al 24. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, por lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Vayan ahora a 2 de Corintios 4, del 6 al 8. 2 de Corintios 4, 6 al 8. Y pongan mucha atención. Yo sé que el Señor nos habla a través de su palabra, pero hoy es un día especial. 2 de Corintios 4, 16 al 18 dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son, ¿qué dice? Eternas. Hoy el título es Lecciones del Sufrimiento. Continuando con lo que vimos la semana pasada, pero antes de comenzar, quiero hacerles una pregunta. Piensen, ¿por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué tenemos que sufrir? Porque la Biblia nos garantiza de que mientras estemos en el mundo, tú y yo vamos a sufrir. Y más cuando busquemos del Señor. Porque dice que los que quieran vivir piadosamente en Cristo sufrirán persecución. Lo dice la palabra. Pero lamentablemente las enseñanzas, la teología que es la enseñanza de Dios, el evangelio que se predica muchas veces hoy en día, donde no se toca el punto de que vamos a sufrir en el Señor, donde se predica un evangelio solamente de ven a Cristo y tus problemas se te van a resolver como por arte de magia, donde se elude, donde se esquiva el sufrimiento, nos lleva a una fantasía espiritual. Y cuando vienen los problemas, lo primero que hacemos, nos alejamos del Señor. ¿Por qué les digo esto? No sé de ustedes, esto es público, lo pueden ver ahí en las redes sociales. Esta semana me impactó. Todos conocemos a Jesús Adrián Romero, ¿sí? Un cantante cristiano desde hace más de 25 años. Y él, pues, su ministerio es llevar la palabra a través de los conciertos en todo el mundo, porque viaja en todo el mundo. Pero dio un anuncio de que cancelaba todos sus conciertos durante el resto del año, los que quedaban. Y su argumento fue que un día se levantó y vio una foto de él que estaba en el piano y la vio, y que de repente se vio a sí mismo cansado, afligido, sin ganas de nada, y que dijo, es tiempo de parar. Pero en toda la argumentación que da, lo pueden ver en YouTube, esto no es invento mío, lo pueden ver después, pero en ninguna parte de su comunicado o de su mensaje que da del por qué va a cancelar los conciertos, en ninguna parte menciona a Dios. Siempre se refiere a él mismo, de su cansancio, de su debilidad emocional y X. Y eso me llevó a preguntar esto. Porque entrevistaron estaban dos periodistas, y eso es lo interesante, dos periodistas que no son cristianos y que estaban hablando de eso. Oye, ¿sí supiste
y también lo pueden encontrar en YouTube. ¿Sí supiste que Jesús Adrián Romero canceló todos sus conciertos durante el fin de año porque pues dice que está cansado emocionalmente y que no se siente bien anímicamente y tal vez le falte, decía uno de ellos, tal vez tenga una descompensación química y etcétera? Pero una persona que es atea 100% dice, bueno, yo lo que no entiendo, escuchen esto, aquí es donde entramos en el tema. Yo lo que no entiendo, ¿por qué una persona como él, que supuestamente le canta a un Dios todopoderoso, por qué no lo sana de eso de lo que se está quejando? Y eso nos lleva a pensar que hemos creado una teología donde vemos a Dios como si fuera Santa Claus, pero no vemos el Evangelio como realmente es. El Evangelio es sufrir. Y si no aprendemos las lecciones del sufrimiento, siempre vamos a estar creando un falso concepto de lo que es seguir a Jesús. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Sí? Ahora, el domingo pasado aprendimos algunas lecciones acerca del plan soberano de Dios en el sufrimiento. Estudiamos la lección de la fe, la lección de la humildad y la lección del materialismo. Aprendimos que las pruebas de Dios son para probarnos el corazón, para saber nosotros, cada uno, lo que hay dentro del corazón. Dios sabe lo que hay en tu corazón, pero muchas veces nosotros no lo sabemos, lo que hay en realidad. ¿Por qué? Porque como dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y muchas veces, o mejor dicho, la mayoría de las veces, ninguno de nosotros conoce realmente lo que tenemos en el corazón. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la cuarta lección? La lección de la esperanza eterna. O sea, un cuarto propósito que tiene el Señor al enviarnos pruebas es para llevarnos a tener una mayor conciencia de nuestra esperanza eterna. Las escrituras que acabamos de leer de Romanos y de Corintios hablan de eso. Y lo menciona como una leve tribulación pasajera, que en un abrir y cerrar de ojos, pues vamos a dejar este mundo. El sufrimiento en esta tierra es pasajero. Pero si no tenemos una conciencia de nuestra esperanza eterna, no vamos a entender el propósito de las pruebas. Ahora, las pruebas de Dios, ¿qué hacen en nosotros? ¿Qué es lo que producen en nosotros? Pues hacen que anhelemos el cielo. Por ejemplo, si muere un ser querido que era creyente, ya sea esposo, esposa, hijo, hija, padre, madre u otro pariente o un amigo íntimo, y que es llamado al cielo, que sabemos que Dios se lo llevó al cielo, y cada uno de nosotros admitimos la soberanía de Dios, pues entonces vamos a centrar nuestra mente y nuestro corazón en las cosas eternas. Y el mundo nos va a parecer pasajero, porque sabemos que un día nos vamos a encontrar con ellos en el cielo. Como leímos ahorita en Romanos 8:18 al 24 y en Corintios 4, 2 Corintios 4, 16 al 18. Y el apóstol Pablo hace referencia de sus propias experiencias de sufrimiento y resume los resultados de sus pruebas y aún más. Alguien ayúdeme con 2 Corintios 5, del 1 al 9, y otro ayúdeme con Colosenses 3, 1 al 2. Carlos, tú ayúdame con la primera, 2 Corintios 5, 1 al 9. Jonathan, Colosenses 3, 1 al 2. Hermana Patti, vaya buscando Deuteronomio 6, 5. Y ahí nos espera. ¿Sí? Ahora, ¿qué decía Pablo? 2 Corintios 5, del 1 al 9. Ponga atención. Fuerte, Carlos, por favor. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios,
quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, juramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿Se da cuenta de lo que dice Pablo? Dice Pablo, miren, o sea, parafraseando lo que dice el hermano, este cuerpo se está desgastando, pero eso no me interesa, porque yo sé que me espera algo mejor. Así es de que no pongo la mirada en las cosas de aquí. Yo no ando por vista, sino por fe. Y pongo la mirada en lo que no se ve. Si Pablo había aprendido con el sufrimiento, era a no perder su enfoque y su mirada en las cosas de arriba. Como también, miren lo que dice en Colosenses 3, del 1 al 2. ¿Qué dice, Johnny? Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Colosenses 3, 1 y 2. A ver, ¿cómo dice Carlos? Si pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así de simple lo que dice. No pongan su mirada en las cosas pasajeras. Ahora, la quinta lección que aprendemos con el sufrimiento es la lección del primer amor. ¿Qué quiere decir más claramente esto? Que Dios usa también las pruebas y los sufrimientos con el propósito tan importante de mostrarnos en nuestro corazón lo que realmente amamos. Porque toda la gente, si tú le preguntas que si ama a Dios, todos te van a decir que sí. Todos te van a decir que sí, aunque sus hechos digan otra cosa. Como dice Pablo en Tito 1:16, con sus palabras dicen que aman a Dios, pero con sus hechos dicen otra cosa. Pero una lección que aprendemos con el sufrimiento es que nos muestra lo que realmente amamos. Y esa fue una parte de la prueba de Abraham, como vimos la semana pasada en el monte Moriah, cuando Dios le pidió a su hijo Isaac, ¿a quién amaba más? ¿A su hijo o a él? Pero la gran pregunta que Abraham tuvo que responder fue, ¿amas a tu hijo Isaac más que a Dios o amas más a Dios que a Isaac? Y en esa situación la respuesta fue crucial porque Dios estaba preparándolo para quitarle a Isaac aquello que ocupaba el lugar que Dios era el único que debería de ocupar. Ahora, el Señor nos prueba a cada uno de nosotros también para mostrarnos el objeto o la persona que tenemos en nuestro corazón, de nuestro primer amor. Él sabe lo que hay en cada uno de nosotros, en nuestro corazón. Pero la pregunta reiterativa es, ¿tú sabes lo que tienes en tu corazón? ¿Tú lo sabes? Porque podemos decir que sí, pero con nuestros hechos mostramos otra cosa. ¿Me estoy dando a entender? Dígame amén. Ahora, miren lo que dice Deuteronomio 6:5. ¿Qué dice, hermana Pati? Carlos ve buscando Mateo 22, 36, 37. Y Lula, ya que estás ahí, Lucas 14, 26. ¿Qué dice Deuteronomio 6:5? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El denominador común es con todo, no con una parte. Todo tu corazón, todas tus fuerzas, toda tu mente, toda tu alma. Y mire lo que dice Jesús en Mateo 22, 36, 37. ¿Qué dice Jesús? Lo mismo que acaba de leer la hermana. Mateo 22, 36, 37. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Así de simple. El primer y más grande mandamiento es ese. Ya el segundo dice, es semejante a ese, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el primer y más grande mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas, todo tu ser. O sea, el denominador común es todo, no solo una parte. Y mire lo que dice, esta escritura es interesante. Lula,
Lucas 14:26. Ponga atención lo que dice. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Se da cuenta lo que está diciendo? Cuando no tenemos un entendimiento claro, este es un planteamiento, son unas palabras duras, si no lo entendemos, o sea, si lo asimilamos literalmente, así como lo leyó, pues vamos a sacarlo de contexto. Pero en realidad Jesús no está diciendo que debemos odiar a todo el mundo, incluso a nosotros mismos. Él está diciendo que los creyentes, los discípulos, debemos amar a Dios y a Cristo más que a cualquier familiar, por muy cercano que lo tengamos. Y va a parecer que los aborrecemos y que nos aborrecemos a nosotros mismos. O sea, lo que está diciendo que si tú y yo queremos ser completamente obedientes a Cristo, va a haber ocasiones en las que necesitemos echar a un lado algunas de las peticiones de nuestros familiares. ¿A quién le das el primer lugar? Que te impidan tener a Dios como la primera prioridad. Dios quiere que pasemos la prueba, como lo hizo Abraham, y que demostremos a quién de verdad amamos, y demostrar que Él es nuestro primer amor. Pero esa es la batalla de todos los días. Número 6, la lección de las bendiciones de Dios. ¿Qué quiere decir esta? Que hay otro propósito en las pruebas y en el sufrimiento, que resulta muy útil y nos enseñan a valorar las bendiciones de Dios. Escuchen esto, es interesante. Las pruebas nos enseñan a los cristianos que la obediencia a Dios es a toda costa. Es a toda costa, incluso en medio de una prueba difícil, que al final nos llevará a las verdaderas bendiciones. De otra manera vamos a actuar de acuerdo al raciocinio, a la lógica humana. Pero Dios no tiene lógica. A Dios se le obedece, no se le entiende. ¿Sí me entendieron? A Dios se le obedece, no se le entiende, si no, no fuera Dios. Y el mundo nos enseña de que sigamos nuestras sensaciones, nuestros sentimientos, que busquemos el placer a cualquier precio, pero la fe nos dice que obedezcamos la palabra de Dios a toda costa y seremos bendecidos. Y mira estas escrituras, ponga atención, Carlos, Hebreos 5, 7 al 9, Pati, Filipenses 2, 8 al 9, Lula, Hebreos 5, 8. Escuche muy bien, El ejemplo de Jesús, siendo el Hijo de Dios, Él vino y sufrió y fue tentado en todo. Pero, ¿qué propósito tenía el sufrimiento en Jesucristo? Hebreos 5, 7 al 9, Carlos. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Se da cuenta? Dice que Jesús, Él aprendió la obediencia a través de ¿qué? Del sufrimiento. Si Cristo la aprendió la obediencia a través del sufrimiento, ¿qué corona tenemos nosotros para no aprenderlo de la misma manera? ¿Sí se dan cuenta? Y mire lo que dice Filipenses 2, 8 al 9. ¿Qué dice? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Obediente hasta dónde? Hasta la muerte. Y muerte de cruz. ¿Sufrió? O sea, el hecho de que Jesús fuera completamente hombre, así como completamente Dios, no lo excluía del dolor y del sufrimiento, de las dificultades, mientras se encontraba en la tierra. Esa es la parte que a veces, gracias, que a veces no entendemos. O sea, desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, a Jesucristo se le conoce como el siervo sufriente. Les voy a dejar una tarea para su casa. Lean todo el capítulo 53 de Isaías en su casa.
que habla de Jesucristo. Jesús aprendió el significado íntegro, completo de la obediencia, pero no lo aprendió por arte de magia, lo aprendió por lo que sufrió. El sufrimiento es necesario entonces. ¿Por qué tenemos que sufrir? Una de las respuestas sería porque tenemos que aprender a ser obedientes. Dice la palabra que el Señor al hijo que ama lo disciplina y lo azota. Si no lo disciplina y no lo azota, dice que entonces no es hijo, es bastardo. El sufrimiento es necesario. Cuando lo entendemos, nos damos cuenta de que cuando vengan las dificultades a nuestra vida, pues vamos a poder sortearlas, porque sabemos de que hay un propósito. Jesús aprendió el significado, incluso en la muerte de cruz, como leímos en Hebreos 5:8 y Filipenses 2:8-9. Y por esa obediencia, resultado del sufrimiento, dice que fue exaltado por el Padre. Ahora, les vuelvo a repetir, ¿ustedes creen que si Jesús pasó por el sufrimiento, nosotros no lo haremos? A ver, si Jesús pasó por el sufrimiento, ¿nosotros no vamos a pasar por ese sufrimiento? Claro que sí, claro que sí, no somos mayores que Él. Y grábense esto, miren, grábense esta frase. El camino a la obediencia se transita, se camina con frecuencia por medio del sufrimiento. Pero siempre por medio de la obediencia. A ver otra vez. El camino a la bendición se transita con frecuencia por medio del sufrimiento, pero siempre por medio de la obediencia. Y eso nos lleva a la séptima lección del sufrimiento. La lección de la empatía con otros. ¿Qué quiere decir? Llorar con los que lloran, dolernos con los que se duelen, identificarnos con los que sufren. Ese es otro propósito valioso del sufrimiento. Permitirnos ayudar a otros en su sufrimiento. A ver, dígalo. Permitirnos ayudar a otros en su sufrimiento. Dígalo. Permitirnos ayudar a otros en su sufrimiento. Carlos, 2 Corintios 1:4, hermana Patti, Hebreos 2:18, Jonathan, Hebreos 4:15, Lula, Lucas 22:31-32, Aldo, Juan 17:9-19, te va a tocar una larga, por lo que no has leído ahorita. ¿Qué dice 2 Corintios 1:4, Carlos? El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Qué quiere decir? Que en ocasiones la razón de que Dios permite que las pruebas y los sufrimientos nos sobrevengan, es para que podamos ministrar a otros, ayudar a otros que sufren. Y es cuando te das cuenta de que muchas veces los sufrimientos que tenemos no es nada comparado a lo de los demás. Ahora, cuando estudiamos el libro de los Hebreos, nos dice cómo Jesús es el ejemplo de los propósitos del sufrimiento, por medio de sus propias pruebas y sufrimiento, como hombre perfecto y como nuestro sumo sacerdote, y que se puede compadecer de nuestras debilidades y sufrimientos. ¿Por qué? ¿Por qué se puede compadecer con nosotros? Por lo que estamos hablando. Porque Él sufre, Él sufrió y Él sabe lo que tú estás pasando. ¿Qué dice Hebreos 2:18, hermana? Pues cuando Él mismo padeció... Él mismo padeció, escúchelo otra vez, por favor. Pues cuando Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Se da cuenta? ¿Y qué dice Hebreos 4:15, Johnny? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Se da cuenta? Dice que fue tentado en todo, sufrió en todo, ¿sí? Miren, Dios es Dios de milagros. No volteen, no volteen. Espérense ahorita. Dios es un Dios de milagros. Lucas 22:31-32. ¿Qué dice Lucas 22:31-32? Dijo también el Señor:
Satanás, o has pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. A ver, lee otra vez esa parte, porque les voy a preguntar, ¿eh? Esa parte, pero yo, a ver, ahí Lula, pero yo, escuche. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Si se da cuenta, si lee con atención ahí en Lucas 22, 31 al 32, Jesús no le dice a Pedro, o sea, parafraseando, le dice, mira Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte y ya le di permiso. Pero jamás le dice, y yo voy a orar para librarte de ese sufrimiento, de eso, de esa zarandeada. Lo que dice, yo voy a orar para que tu fe no falte. Si nosotros entendemos eso, nos damos cuenta que el Señor nos va a ayudar a que nuestra fe se fortalezca en medio de la prueba, en medio del sufrimiento. El sufrimiento es necesario. El sufrimiento es necesario para que cada uno de nosotros aprendamos lo que Dios quiere que aprendamos. ¿Sí? Y número 8, la lección de la fortaleza duradera, que no se desgasta. ¿Qué significa? Que a través de las pruebas, del sufrimiento, a través que Dios permite las pruebas y sufrimientos, es para desarrollar en nosotros una fortaleza imperecedera. O sea, una fortaleza que no se debilite, que no se pierda. Escuche esto. Cuando todo está tranquilo y estable, vivimos por medio de los sentidos. Cuando todo está tranquilo y estable, vivimos por medio de los sentidos, de las emociones, y no por fe. Porque pues ¿para qué busco a Dios? Todo está tranquilo ahorita. Las emociones y los sentidos. Pero el valor de un soldado no se conoce nunca en tiempos de paz, sino en tiempos de guerra. Pues en la vida cristiana es igual. Nuestra vida es una guerra constante. A ver, Aldo, Juan 17, 9 al 19. Es una escritura larga. Y Carlos, Efesios 6, 10 al 18. Son dos escrituras largas, pero que hablan de guerra, de estar preparados en el mundo. Juan 17, 9 al 19. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. He sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que no sean uno, así como nosotros. Para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo les he enviado al mundo, y por ellos yo me sacrifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Ahora, si pusieron atención en esa última oración, porque según los teólogos es la última oración que Jesús hizo por sus discípulos en Juan 17, se dieron cuenta, si pusieron atención, que Jesús en ningún momento promete que los va a librar de todos los peligros. Él dice que va a orar por ellos y que sean conscientes de que están en el mundo, pero no pertenecen al mundo, que estén preparados porque están en una guerra. Pero ¿cuál es la armadura entonces que debemos de utilizar? Bueno, Pablo lo dice, Efesios 6, 10 al 18. Carlos, ¿qué dice? Efesios 6, 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apesto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar a todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Se da cuenta? Jesús en Juan 17, él dice, miren, en el mundo van a tener todo tipo de pruebas. Y Pablo dice, tienen que ponerse toda esta armadura, si no, no van a poder soportar. Y la describe claramente el tipo de armadura que debemos de tener. Ahora, Dios nos pone, escúchelo bien, nos pone en situaciones difíciles de la vida, lo permite para purificarnos y ayudarnos a crecer. ¿Qué dice en Juan 15, del 1 al 2? Y Jonathan ve buscando Santiago 1, 2 al 4. El que encuentre Juan 15, 1 y 2, léalo por favor, cualquiera el que lo encuentre. Juan 15, 1 y 2. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, lo que está diciendo, mira, Dios, te guste o no te guste, Él nos va a probar, nos va a sacudir, nos va a quitar todo aquello que no es productivo. Al movernos de una prueba a otra, nuestros músculos espirituales se van a ejercitar, igual como cuando hacemos ejercicio. Se van a fortalecer, se van a volver más útiles. O sea, el proceso de prueba, de sufrimiento, la finalidad de Dios en nosotros es para edificarnos, para que nuestra resistencia espiritual se fortalezca y que seamos más eficaces en el ministerio, no solamente sirviéndole a Dios, sino en la familia también. Por eso Santiago nos dice algo bien interesante que a veces no nos gusta. Pero ¿qué dice Santiago 1, del 2 al 4? Escúchelo con atención. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dice, gócense, tengan por sumo gozo, por suma felicidad, por sumo contentamiento cuando estén atravesando pruebas y sufrimientos. Pero la pregunta es, ¿de verdad nos gozamos? No, porque no entendemos el propósito de Dios en medio del sufrimiento. ¿Y qué más dice? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Escuche. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios envía pruebas y sufrimientos a la vida del cristiano, del creyente, del que cree en Él? Bueno, ¿por qué? Por varias razones y por varios propósitos. Las razones pueden variar y muy atentos, esto se va a poner bien interesante ahorita. Las razones pueden variar desde fortalecer nuestra fe y recordarnos nuestra esperanza celestial, de que todo esto es pasajero y todos vamos a estar en un abrir y cerrar de ojos con Él, hasta desarrollar en nosotros una fortaleza, una fe inquebrantable, o como le dicen ahora, una resiliencia o resiliencia, no sé cómo le dicen, que en ocasiones Dios usa las pruebas, los sufrimientos, pero para cumplir sus propósitos. Y como ya hemos estudiado, aquí es lo difícil de entender, Dios es soberano. Él puede hacer lo que Él quiera, como Él quiera, cuando quiera y con quien quiera. Él es soberano. Él usa todos los propósitos valiosos
dentro del campo de aplicación de su gran plan con nosotros. O sea, lo que tú estés pasando en este momento, dice Romanos 8:28, Dios lo va a tornar para bien. Pero solamente con una condición, Él lo puede hacer para los que aman a Dios. Ahora, conocer las verdades maravillosas con respecto al uso que Dios le da a las pruebas y los sufrimientos, a las persecuciones, pues nos da un consuelo. Pero esa solo es una cara de la moneda. Existe otra cara de la moneda, el aspecto difícil, el problemático de la aplicación. ¿A quién le gusta sufrir? A ver, levante la mano al que le guste sufrir. A nadie nos gusta. Sí, Alfredo la levantó, solo que sea masoquista, ¿verdad? Pero a nadie nos gusta sufrir. La pregunta práctica que queda es, sabemos que tenemos que salir a través del reconocimiento de los propósitos soberanos de Dios en esta prueba, pero ¿cuál es el camino para salir, para llegar a ese triunfo? Estamos dispuestos, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos salir? Y aún podríamos preguntarnos, ¿qué cualidades, escuche esto, aquí se va a poner interesante, qué cualidades mentales y emocionales son necesarias y útiles al enfrentarnos a la situación de prueba y sufrimiento? Ponga mucha atención. Para eso necesitamos, para entenderlo más, ejemplos de fe en la Biblia, de hombres y mujeres que pasaron ese fuego de prueba y cuáles lecciones ellos nos dan y que ellos aprendieron primero para dejárnoslas como muestra de que sí se puede, siguiendo las lecciones que ellos mismos aprendieron. Pero como decíamos al principio, los creyentes de hoy, los que decimos que creemos en Jesús y todo, los que creemos en Dios, olvidamos con facilidad de buscar en las Escrituras modelos de conducta, personas, hombres y mujeres que sufrieron, que lidiaron con su prueba, tanto positiva como negativamente, con los sufrimientos, pruebas y persecuciones. Ahora escuchen esta pregunta. ¿Cuál es la ventaja de que tú y yo conozcamos los modelos bíblicos? ¿Cuál es la ventaja? Bueno, que en la medida en que nos esforcemos por llevar vidas piadosas en medio del mundo, porque el mundo entero está bajo el maligno, dice la palabra, es necesario que recordemos que a los creyentes a través de la historia, ellos pusieron su mirada en las vidas de grandes figuras de las Escrituras como sus modelos de conducta. Ellos sabían que si no tenían un modelo a seguir, no iban a poder pasar la prueba. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 11:1? A ver, léanlo por favor. Jonathan, ve buscando Hebreos 12:1 y 2. Hermana Patti, vaya buscando Hechos 8:1. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. ¿Es 1 Corintios 11:1? Sí. Imitadores de mí, así como yo de Imítenme a mí como yo imito a Cristo, dice Pablo. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Esos son nuestros modelos que debemos de seguir. Buscar hombres y mujeres que sepamos que han caminado el camino que apenas tú estás atravesando, de sufrimientos. Ahora, ¿a quién podemos mirar para buscar un modelo cuando estamos decepcionados de los valores que se difunden hoy en la cultura, en el mundo de hoy? Pues el modelo más importante es Cristo. Ese es el modelo. ¿Qué dice Hebreos 12:1 y 2? Hebreos 12:1 y 2. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. ¿Puestos los ojos en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por gozo
puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Se da cuenta? Y también en el capítulo 11 de Hebreos, lo leen en su casa, ahí habla de hombres y mujeres de Dios y los pone como modelos de conducta para que reflexionemos. Una lista de hombres y mujeres de fe. Habla de Abel, de Noé, Abraham, Moisés, Rahab, David y otros más. Y esos personajes bíblicos, a pesar de sus muchas debilidades, vencieron adversidades enormes por medio de su fe. Si estudiamos con atención los aspectos positivos de las vidas de los modelos de conducta bíblicos, veremos cómo el poder del sufrimiento moldeó su carácter. Pero veamos algunos ejemplos. Hoy solamente vamos a ver uno. ¿Cómo lidiaron ellos con las pruebas, con los sufrimientos y las persecuciones para salir adelante? Y no caer en desesperación, en depresión, como el mismo Elías, que hasta en una ocasión dijo, Señor, ya mátame, porque cayó en una depresión terrible. Pero ¿qué podemos aprender de modelos bíblicos? Número uno, Esteban. Escuche bien, esta está interesante. Esteban, para los que no saben, es el primer mártir cristiano de la iglesia. Esteban, él desempeñó un papel muy importante, muy crucial, durante la época de transición de la iglesia primera en el libro de los Hechos. Y fue la muerte de Esteban la que hizo que los creyentes de Jerusalén se esparcieran por todas partes del mundo como testigos de Cristo. ¿Qué dice Hechos 8.1? Búsquelo, por favor. Hechos 8.1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. O sea, fue necesario para que la iglesia saliera de su comodidad. Las pruebas, el sufrimiento, la persecución, la muerte de Esteban, para que ellos fueran y cumplieran la gran comisión. Pero también el ministerio de Esteban, en los capítulos 6 y 7 del libro de Hechos, antes de su muerte, también fue crucial. Y escucha esta pregunta. Tal vez nunca se han preguntado por qué la Biblia menciona el primer ministerio que se instauró en la iglesia fue el servir mesas. Escúchelo bien. Pero ¿por qué tuvo que ser Esteban un servidor de mesas? El primer mártir. ¿Por qué tuvo que ser un servidor de mesas? Tal vez nunca se lo ha preguntado, pero si no lo leemos a la luz de la palabra, pues no lo vamos a entender. Esteban, él era un servidor de mesas porque dice la Biblia en el capítulo 6 que hubo un conflicto entre las viudas griegas y las viudas judías y que se quejaban de que no se les atendía igual. Entonces Esteban, que era un hombre, un joven que estaba preparado, él se convirtió en el puente de la iglesia primitiva. O sea, servía a las viudas griegas, cristianos, no judíos, y donde Pedro y Pablo aprovecharon la oportunidad después para predicarle a los gentiles. O sea, fue una transición, fue un paso entre la evangelización de Jerusalén y la evangelización del mundo. Y además era un hombre lleno del Espíritu Santo. Esteban no solamente era un evangelista poderoso, sino que también era uno de los defensores más preparados de la fe cristiana que haya servido a la iglesia. Así es como lo describe. Mire lo que dice Hechos 6, del 8 al 10. Ahorita viene lo interesante de Esteban. Vamos a aprender 3 lecciones importantes del sufrimiento de Esteban, que se van a dar cuenta que el sufrimiento que usted y yo estamos pasando no es nada. Hechos 6, 8 al 10. Hechos, ¿sí? Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaban unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. De repente, Esteban empieza a predicar, ni siquiera era un predicador, evangelista o apóstol, era un servidor de mesas, pero estaba lleno del Espíritu Santo y Dios respaldaba su palabra con señales, con prodigios, con maravillas,
Pero la oposición de los judíos rápidamente alcanzó un nivel de furia ciega que solo se podía satisfacer con sangre. Por eso fue Esteban el primer mártir. Mire lo que dice Hechos 7, 57 al 60. ¿Qué dice? Hechos 7, 57 al 60. Entonces, ellos dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él hincaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El ministerio breve de Esteban nos constituye para cada uno de nosotros una inspiración, así como vimos en los devocionales en la semana de Juan el Bautista, porque fueron hombres apasionados, entregados a Dios, como modelo de conducta. Y Esteban, a través de su muerte, podemos aprender muchas lecciones, podemos aprender mucho de su carácter, cuando analizamos cómo respondió él al verse confrontado por la persecución y la muerte violenta. Lo iban a matar, él sabía. Esteban valientemente y con denuedo, él predicó, hizo lo correcto y proclamó la verdad, aún a pesar de las consecuencias. Ahora no se pierdan, aquí viene el corazón del mensaje, estos últimos minutos. Hay tres lecciones que aprendemos del sufrimiento de Esteban y que tú las puedes aplicar a tu vida, independientemente de la prueba que estés pasando. Tres lecciones que son aplicables a cualquier tipo de sufrimiento, a cualquier tipo de prueba que estés padeciendo. Este es el corazón del mensaje. Número 1, gracia en el sufrimiento. A ver, dígalo. Número 1, gracia en el sufrimiento. ¿Cómo era Esteban? Dice en Hechos 6:5 que era un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de fe y del Espíritu Santo. O sea, el término fe ya está implícito en la idea de que él tenía la gracia y el favor de Dios. Como dice Hechos 6:8, dice que estaba lleno de poder, de gracia y de poder. Ahora entendamos muy bien esto aquí, no se pierdan, que lo que la Biblia nos dice con el ejemplo de Esteban, que él era un hombre lleno del Espíritu Santo, nos dice a todos aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, lo que debe de ser todos los creyentes, que también tenemos el Espíritu de gracia y de poder, porque el Señor da el Espíritu sin medida. Está en cada uno de nosotros. Esteban ciertamente estaba lleno de toda la gracia que necesitaba para cualquier situación, como lo dice la palabra, y solamente llévenselas como referencia. Segunda de Corintios 12:9, Santiago 4:6, Primera de Pedro 2:20, Primera de Pedro 3:14 y Primera de Pedro 4:14. Solo como referencia, para que se den cuenta de que cuando estamos llenos del poder del Espíritu Santo, cualquier prueba que tú puedas atravesar, Dios nos va a sacar adelante. ¿Por qué? Porque la gracia de la que hablamos es la gracia de la bondad de Dios hacia otros. Y por fe, Esteban definitivamente la tenía. Él tenía la gracia, el favor de Dios. Si tú te das cuenta de que la gracia y el favor de Dios están en ti, no te vas a enfocar tanto en el problema, sino en cómo puedes ayudar a aquellos que en realidad están más en problemas que tú. Ahora, por eso Jesús, cuando les dijo a los discípulos, den de gracia lo que han recibido de gracia, Esteban mostró esa gracia para con otros de una manera mucho más poderosa antes de morir. Miren lo que dice, y escuchen bien, Hechos 7:60. A ver, Carlos, lee fuerte. Hechos 7:60. ¿Qué y dice? puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Se puso de rodillas cuando lo estaban apedreando, no se quejó. Él sabía que, pues, iba a morir, pero en ningún momento él se quejó. O sea, tanta gracia solo puede provenir del Señor. ¿Cómo puede un ser humano expresar esas palabras
y decir eso que acaba de leer el hermano, decir de aquellos quienes lo están matando. Si nosotros con una mirada que nos hagan ya les estamos diciendo hasta de lo que se van a morir. Ahora si nos estuvieran apedreando como él. Pero ese tipo de respuesta llena de fe y de gracia de parte de Esteban es el resultado de su creencia en que Dios soberanamente tiene el control de su vida y de su muerte. Y por eso Esteban no se preocupó por protegerse. Él murió feliz en la voluntad de Dios. Él sencillamente confió en el plan general que Dios tenía para él y no se defendió para salvarse. Ahora, la segunda lección que aprendemos del sufrimiento de Esteban es a tener serenidad en el sufrimiento. No solo la gracia, el favor de Dios que nos ayuda a permanecer en paz. La serenidad en el sufrimiento. Cerca del comienzo de su persecución a manos de los judíos, que lo llevó a la muerte, Esteban mostró esta señal. Mire, otra vez, lean lo que dice Hechos 6:15. Hechos 6:15. ¿Qué dice? Así descendió Jacob a Egipto. No, Hechos 6:15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ponga atención ahí, esto está hermoso, estos últimos minutos. ¿Se lo pueden imaginar? Lo estaban apedreando, pero todos se quedaron maravillados y a la vez atónitos, sorprendidos, confundidos tal vez, porque vieron el rostro como el rostro de un ángel. Ahora, ¿cuál hubiera sido la expresión normal de nosotros, nuestro rostro, al vernos cerca de la muerte? Hubiera sido así como él, como el de un ángel, que dijeron, ay, mira, Francisco, parece un angelito, ya se está muriendo, ya está entregando el equipo, mira, pero tiene el rostro de un ángel. ¿De verdad? A nosotros nos ha tocado ver gente que está muriendo, y sí, gente serena que murió tranquila, como el hermano Sabino, que se nos murió en el Ben, llegando a Salamanca, que de repente ya se fue con el Señor, ahí se nos murió en el Ben. Ese sí tenía el rostro de un ángel. Pero nos ha tocado ver gente que muere con el rostro, una mujer de aquí del rancho, no les digo el nombre, que murió, y en el tiempo en que nos llamó su hija para que llegáramos a su casa, su cuerpo supuestamente murió en la cama. Cuando llegamos, escúchenlo, esto es para pararse los pelos de punta. Su cuerpo estaba en la sala, toda desgreñada como si la hubieran arañado. ¿Quién la trasladó de la cama a la sala? Se lo dejo de tarea. Volviendo aquí a la historia, ¿cuál hubiera sido tu expresión, o la mía, de encontrarte cerca de la muerte? ¿Qué cara hubiéramos puesto nosotros? Aterrados, llenos de miedo, de preocupación, de estrés, o quizás de ira. Pero mire lo que dice Hechos 6, 11 y 12. ¿Qué dice, Jonathan? Hechos 6, 11 y 12. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. 6, 11 y 12. La expresión, escuche bien. Busquen 7, 55 y 56, Carlos. Todo el pueblo confabuló a los religiosos para matarlo, para apedrearlo, porque no soportaron la palabra. Pero la expresión serena y tranquila del rostro de Esteban nos da una evidencia de que él estaba lleno del Espíritu Santo y que tenía una relación íntima con Dios. Tanto, escuche esto es revelador y muy interesante, tanto que Esteban es el único personaje en vida que se le mostró lo más glorioso que cualquier ser humano pudiera anhelar o desear. Es al único que se le mostró lo más glorioso que cualquier ser humano pudiera anhelar o desear. ¿Qué creen que fue? A ver, Jonathan,
Hechos 7, 55 y 56. Ponga atención. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaban a la ¿Qué vio diestra de cuando Dios. lo estaban matando? ¿Qué vio? A Jesús. La gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra del Padre. Se le mostró toda la gloria. ¿Y qué más dice? Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, Hasta el 56. ah, No podemos saber, ni podemos imaginar realmente cómo habría lucido exactamente el rostro angelical de Esteban cuando lo estaban matando, cuando lo estaban apedreando. Y él, con la mirada en el cielo, viendo el trono de Dios, la gloria de Dios. En esencia, lo que sí podemos entender es que él, a través de esa prueba, mostró una tranquilidad y un gozo sobrenaturales. ¿Sí lo están entendiendo? Como resultado de estar envuelto por la gloria de la presencia de Dios. El apóstol Pedro también entendía eso. Miren lo que dice en Primera de Pedro 4:14. Primera de Pedro 4:14. ¿Qué dice Pedro también acerca de eso? Primera de Pedro 4:14. Si sois vituperados, si sois maltratados, ¿sí? Sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Lo que dice Pedro es lo mismo que de Esteban. Mientras tú seas consciente de que el Espíritu Santo de Dios mora, reposa en ti, tú vas a tener una garantía de que vas a salir de esa prueba, de ese sufrimiento. Pero si no eres consciente, pues te va a aterrar. La mayoría de la gente, ¿por qué creen que tiene miedo a morir? A ver, la respuesta es simple, pero a la vez profunda. ¿Por qué la mayoría de la gente tiene miedo a morir? Por una sencilla razón. Porque no tienen la seguridad a dónde van a ir cuando mueran. Así de simple. ahorita me recuerda cuando fuimos a México, nos tocó un taxista cristiano de vecino y nos dio un testimonio de su abuelita, ¿no? Su abuelita ya tenía esa paz en su interior. Sí. Y ella le pidió a su hija que la vistiera al día siguiente con un vestido, porque ella se iba a ir en presencia a la presencia de Dios. Así es. Con una seguridad que ese día murió. Sí, sí, sí. La gente cuando ya sabe lo que viene, ¿sí? Tiene una paz en su rostro. Les doy el testimonio del hermano Sabino. Cuando íbamos en el camino, iba su hija y decía, y mi hija, aquí viene, hermano, aquí viene. Nada más volteó, la vio, volteó a ver a su esposa, nos volteó a ver a todos nosotros. Yo seguí manejando, pero ya cuando volteamos, ya había partido con el Señor. Con una tranquilidad, porque reflejaba en su rostro hacia dónde iba. ¿Qué otro hombre, aparte de Esteban, reflejó la gloria de Dios en su vida? Y no me refiero a Jesús. Otro fue Moisés. Como referencia, la leen en su casa, por el tiempo ya no nos alcanza. Éxodo 33, 7 al 11, Éxodo 33, 17 al 23, Éxodo 34, 29 al 35. Moisés reflejaba el rostro de Dios, el rostro de la gloria de Dios cuando estaba con él. Pero volviendo a Esteban, la ironía para los enemigos de Esteban, que lo estaban matando, que aunque ellos lo acusaban falsamente de blasfemia contra Moisés, pues Dios, como irónicamente, les mostró la misma gloria que Moisés había mostrado en el rostro de él, como leímos en Hechos 6:15, como un rostro de ángel. Y eso ubicó a Esteban en el mismo nivel de Moisés y reveló que Dios aceptó a Esteban, escúchelo bien, como mensajero del nuevo pacto, así como ahora lo es también del nuevo pacto. Por último, llévense esto, miren. La tercera lección que aprendemos del sufrimiento de Esteban, llévense esto en su corazón.
piedad en el sufrimiento. Piedad en el sufrimiento. Ya hemos visto en Hechos 6:5 que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, y también se le describe de esa manera en Hechos 7:55, que estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Y después de su predicación con los judíos en su extrema furia de incredulidad lo apedrearon. Ahora muy atentos aquí. La realidad de estar lleno del Espíritu Santo tiene una gran aplicación para nosotros cuando consideremos enfrentar el sufrimiento y la persecución en nuestras vidas. Escuchen bien lo que dice esto. Lee otra vez, Carlos, Hechos 7:55. Jonathan, ve buscando Efesios 5:18, las últimas escrituras. Hermana Patti, Romanos 8:14. Lula, Primera de Pedro 4:14. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. La pregunta es, ¿por qué creen ustedes que él pudo ver la gloria de Dios? Ahí la misma escritura nos da la respuesta. Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Si tú y yo no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, si no dejamos que sea Él el que nos lleve hacia toda verdad y toda justicia, siempre, en cualquier problema, vas a estar sufriendo. ¿Qué dice Efesios 5:18, Jonathan? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. ¿Y qué dice la palabra? Como resultado de estar llenos continuamente del Espíritu Santo, de que vas a ser guiado y controlado por el Espíritu Santo. Así como el vino controla a una persona que ya está ebria, que al día siguiente ni sabe ni lo que hizo, porque fue el vino el que lo controló. Lo compara con esa embriaguez del Espíritu. ¿Para qué? Mire lo que dice hermana Patti, Romanos 8:14. Escuche bien. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Todos los que son guiados ¿por quién? Por el Espíritu de Por Dios. el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. Ah, caray. Entonces, los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Si tú no eres guiado por el Espíritu de Dios, ¿eres hijo de Dios? A ver, responda. Por eso tenemos que tener cuidado cuando se le rebaja al Espíritu Santo como solo una fuerza activa, como si fuera un elemento, como si fuera... No, Él es una persona. Él es una persona que siente, se contrista, que nos dirige, que nos habla, que nos guía. Pero tenemos que estar llenos. Todos, escúchelo bien, todos estamos controlados. Aquí viene la parte interesante. Todos estamos controlados por lo que llena nuestras mentes. Lo que tú permites que llene tu mente es lo que te va a controlar. Si dejas que el Espíritu Santo, a través de su palabra, controle tu mente, entonces serás renovado y transformado. De otra manera, no. Por eso Pablo dice en 2 de Corintios 10, del 3 al 5, dice que derribemos, que quitemos todo argumento, todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Dios, que los llevemos cautivos, que no dejes que tu mente domine, que tus pensamientos que no están alineados con Dios dominen. El problema nuestro es que creemos que no podemos manejar una situación de crisis como la de Esteban. No, es que si yo estuviera en el lugar de Esteban, a lo mejor reaccionaría diferente. Pero, ¿qué dice Pedro? A ver, lean otra vez Primera de Pedro 4:14. ¿Qué dice? Primera de Pedro 4:14. Sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. O sea, no te preocupes por lo que pueda pasar, lo que pueda venir, lo que puedan decir. Mientras el Espíritu Santo esté contigo, Él te va a fortalecer. ¿Y a qué? Colosenses 3:1 y 2. ¿A qué, Johnny? ¿A quién le tocó Colosenses 3:1 y 2? ¿A nadie? Colosenses 3:1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo,
buscar las cosas de arriba. Busca las cosas de arriba, ya no te enfoques en lo terrenal, en lo pasajero. Ay, es que este problema, dice Pablo, esta leve tribulación momentánea va a producir en nosotros un eterno peso de gloria. Enfócate arriba. El Señor tiene la solución, solo confía en Él. ¿Se han fijado? Ahorita, bueno, termina de leer, Carlos. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así de simple. La palabra se predica sola. Ahorita me estaba acordando cuando Carlos oró al principio y que él dijo que teníamos que ser como niños. De eso se trata, de ser como niños. ¿Se han fijado los niños de, no sé, 1 o 2 años, ya cuando se paran solitos? Tú lo puedes poner encima del carro y decirle, aviéntate, aviéntate. Y el niño, con solo ver tu cara, él se avienta. Él no sabe si lo vas a agarrar o no lo vas a agarrar. Él tiene fe. ¿No les ha pasado así? A mí me gustaba jugar con Elí así. Lo ponía bien alto y decía, Isabel, se te va a caer. A ver, aviéntate. Y Elí se aventaba. Él no sabía si su papi tenía fuerzas o no tenía fuerzas, o si estaba débil o no débil, o si se iba a caer. Él se aventaba porque confiaba. Eso es lo que el Señor quiere hoy, que confiemos. ¿Ustedes creen que nosotros vamos a sufrir más de lo que el Señor sufrió? Jamás. Pero es necesario el sufrimiento para que aprendamos también. El Señor no crean que nos hace sufrir por gusto, porque sea masoquista y le gusta vernos sufrir. No, todo tiene un propósito. Romanos 8:28 dice que todo obra para bien para los que amamos a Dios, que todo lo malo Dios lo va a tornar para bien, pero hay una condición, que te enfoques en Él, que te agarres de Él. Es la manera en que vamos a salir. Tú y yo jamás vamos a salir solos de ningún problema, por muy pequeñito que sea. Mientras no te agarres del Señor, un problemita pequeño va a ser un torbellino, un huracán en tu vida. Si alguien lo entendió, fue David. Miren, con esta escritura, todos pónganse de pie. Salmo 16, 8 al 11. Pónganse de pie. Salmo 16, 8 al 11. Salmo 16, 8 al 11. Cuando esté ahí, Amén. lo leemos todos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. ¿Qué dice? A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Dice la palabra que tenemos que ser agradecidos con Dios en todo. Amén. ¿Sabe cuál es la manera más rápida y poderosa de salir de cualquier sufrimiento que estés padeciendo? Es precisamente ese, darle gracias a Dios. En el libro de Job, cuando Job pasó todas las pruebas que pasó, su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete, mira todo lo que te está pasando. Y Job le dice a su esposa, entonces le daremos gracias a Dios solamente por lo bueno y no por lo malo. Y Job entendió. Y al final, sabemos la historia, Dios le devolvió doblemente todo lo que había perdido. Pero Job entendió el secreto, agradecer a Dios. Hoy agradécele a Dios, es difícil. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí.
Solo puedo darte ahora mi canción. Levante las manos. Yo sé que es difícil cuando estamos atravesando prueba, pero hoy ríndase al Señor. El levantar la mano es señal de rendición al Señor. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Escuche bien lo que dice el canto. Podemos entrar confiados ante el trono de gracia, de misericordia. Hoy exprésele con sus labios y dígale: en la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Señor Jesús, gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Señor, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque tú sabes el propósito por el cual, Señor, vienen las pruebas, vienen los sufrimientos. Señor, y queremos terminar este tiempo, Señor, reconociendo el poder de tu Espíritu Santo, que llenes este lugar de tu presencia, Señor, que el próximo domingo toda la gente que venga, Señor, que aquellos que se invite, que vengan con un gozo, Señor, y que desde el momento en que entren por este terreno, que seas tú, Señor, manifestándote en sus vidas, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, como queremos cantarlo, Señor. Espíritu de Dios, llena todo este lugar, desciende una vez más. Espíritu de Dios, llena todo este lugar, desciende una vez más, con poder, con poder, desciende una vez más y llena este lugar.
el nombre de Jesús, te damos gracias por este día, esta mañana, Señor, de que seas tú aligerando las cargas, Señor, de cada uno de los que estamos aquí. Tú sabes, Señor, el propósito. Tú conoces, Señor, las lecciones que debemos de aprender para que sepamos lo que hay en nuestro corazón. Porque muchas veces podemos decir que tú ocupas un lugar en nuestro corazón, pero en realidad está lleno de otras cosas que no eres tú, Señor. Y tú lo conoces, porque tu palabra dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Tú lo conoces, Señor. Y el propósito de las pruebas y del sufrimiento es para darnos a conocer lo que hay en nuestro corazón, que nosotros lo sepamos. Porque tú lo sabes, pero nosotros en realidad lo sabemos, Señor. Hoy que sea ese día donde tú nos reveles lo que hay en realidad en nuestro corazón, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra, Señor. Y de antemano oramos por el servicio del próximo domingo de esa celebración, Señor. Que tú te glorifiques desde ahora, que seas exaltado en todo, Señor. Por esos 10 años de prueba, porque el 10 en la Biblia significa prueba, Señor. Señor, y que gracias a tu misericordia, a tu gracia, tú nos has traído hasta aquí, porque como dice tu palabra, hasta aquí Jehová nos has ayudado. Te damos toda la gloria y la honra, Señor, y bendice este tiempo de convivio en el nombre de Jesús. Amén y amén. El pueblo de Dios dice, amén. Dele palmas fuerte al Señor.